tal, hermanas? ¿Qué tal, hermanos? Tengan ustedes un hermoso y maravilloso día en este día. Muy felices de poder tener el privilegio de poder compartir junto a ustedes estas cosas tan preciosas que provienen de la mano del Dios Todopoderoso. Quien les habla es vuestro colaborador en la fe. Estamos en esta oportunidad compartiendo la segunda parte de este tema tan hermoso y maravilloso que Dios nos dejó hace días atrás para la gloria de su nombre, que tiene que ver con un título muy importante. Esto es la puerta estrecha y el camino angosto. Estuvimos en esa oportunidad viendo una muy hermosa introducción basada en Lucas capítulo 14, verso 25, ¿no es cierto?, donde Dios nos enseñaba un punto muy importante, donde decía: grandes multitudes iban con él. Y logramos examinar en aquella oportunidad que la duda, la incredulidad, es uno de los grandes factores que hace que el hombre se aleje de la presencia del gran Dios Todopoderoso. También tuvimos grandes oportunidades de poder, ¿no es cierto?, compartir con ustedes puntos muy importantes que estaban ahí en San Mateo en el capítulo 3, capítulo 4, Lucas 13, como también, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 2, como en el 17 también. Y notamos la dificultad que tiene el hombre como para poder llegar a vivir con Cristo. ¿Por qué motivo? Porque llegar al reino de los cielos no es cosa fácil como muchos lo creen o lo tienen interpretado. ¿Por qué motivo? Porque hay un solo camino. Y ese camino Dios lo mostró ahí en el libro de Hechos capítulo 20, verso 28, donde Él dice que Él compró a esta iglesia con su sangre, por lo cual para poder llegar al cielo hay un solo camino. Hay muchos que pretenden llegar al cielo a través de muchos medios, a través de la hechicería, la magia blanca, la magia negra, a través de sus propios pensamientos. Pero al cielo llegamos solamente a través de Cristo. Esto es Emmanuel, Dios con nosotros, quien vino hasta este mundo a morir por nosotros, a derramar una sangre hermosa para poder dejarnos una puerta de reconciliación para con Dios. Notamos en esta oportunidad este estudio tan importante que tiene por título La puerta estrecha y el camino angosto, que Cristo mismo en reiterados momentos le recalcó a sus discípulos esto. ¿Y qué le quiso decir con nombrar este título tan importante como puerta estrecha y camino angosto? Le dio a conocer de una manera figuradamente de que para poder llegar al cielo la cosa no es fácil. Y esta puerta que Él nos ha abierto no quiere decir que va a estar abierta para cualquiera que diga Señor, Señor. Sino aquí hay un fin y un número de cualidades y de requisitos que Dios le requiere al hombre para poder llegar al cielo. Hoy dicen: yo soy hijo de Dios, no voy a la iglesia, no hago el mal, comparto mi pan con los pobres, pero aquello será probado por este que dijo: yo soy la puerta estrecha y el que por mí entrare logrará vida eterna. ¿Será mirado por aquel que un día dijo que él era el camino angosto? La palabra de Dios a nosotros nos aconseja y nos enseña puntos muy maravillosos para poder descubrir de que al cielo hay un solo camino. Y para poder llegar al cielo yo tengo que considerar algo importante, que Dios me dijo a mí en San Mateo en el capítulo 16, verso 24, una clave muy linda. Y Él dijo así. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El propósito de todas estas cosas que nosotros narramos es solamente para poder dar a conocer y a entender de que hay un solo Salvador. Hay una puerta bendita, maravillosa de esperanza, que está para darnos el privilegio de poder pasar de muerte a vida. Porque no todo, dice la Biblia, el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo cual el Evangelio maravilloso y eterno que Dios nos ha trazado tiene un requisito, y esto es aceptar su palabra, y en la palabra de Dios encontramos consejos oportunos, certeros, exactos. Y esto es aceptar a Cristo como nuestra única esperanza, como nuestro único Salvador. Por eso Cristo ahí en San Mateo capítulo 16, verso 24 dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos:
discípulo es una persona que siempre está aprendiendo. Y esto quería Cristo que aprendieran ellos. En qué consistía el camino para poder llegar al cielo y cuáles eran los requisitos que ellos tenían que tener para lograr tener la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Si alguno quiere ser cristiano, debe estar dispuesto también, si es necesario, dice la Biblia, a dar muerte a su vida para poder alcanzar el reino de Dios. Y no solamente a esta vida que Dios nos promete, sino también a darle muerte a algo muy importante que nosotros muchas veces no pensamos. Esto es el egoísmo y el pecado que día a día cometemos deliberadamente. Porque la Biblia nos enseña en Romanos 6:3 hasta el verso 7 algo muy importante y dice: ¿cómo viviremos en Cristo si aún permanecemos pecando deliberadamente? San Pablo, cuando llegó a Corinto en su primera epístola, en el capítulo 6, verso 9 al 11, le dio a entender de que para poder agradar el rostro de Dios tenían que empezar a negarse a pecar deliberadamente, a dejar de lado el pecado voluntario y empezar a buscar de Dios de todo corazón. Porque para poder llegar al cielo, para el impío que nunca quiso convertirse, no va a ser como queriendo decir yo golpeo la puerta y me la abren, sino que en esta vida es cuando yo tengo que aceptar a Cristo como mi personal Salvador y empezar a vivir el Evangelio como la palabra hermosa y bendita me lo está enseñando. A eso nos invita la Biblia, a todos los días de nuestra vida a considerar la palabra de Dios y llevarla todos los días de nuestra vida en nuestros corazones. Por ende, Cristo en San Mateo capítulo 5 reiteró algo muy importante. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, tomar la cruz de Cristo implica sufrimiento. Cristo dijo: yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero no temáis, yo he vencido al mundo. La Biblia dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por ende, quiero decirte que el poder estar en este camino estrecho y en esta puerta tan hermosa, estrecha que Dios nos ha mostrado, implica sufrimiento. Y para eso yo tengo que pagar un precio como hombre y como mujer en esta tierra. Por ende, Dios a nosotros nos dice que las cosas no van a ser tan fáciles, pero que no temamos. Será necesario que venga un tiempo de angustia, que nos toque pasar por el callejón oscuro, que nos toque andar por el valle de lágrimas, pero aquello no va a ser tanto como el premio que Dios nos tiene cuando heredemos el reino de los cielos. Y ahora nosotros nos preguntamos y nos decimos en nuestros corazones: pero ¿por qué tristeza? ¿Por qué angustia? Porque quiero decirte que hay una fuerza del mal que lucha contra el bien. Esto es el diablo mismo. Porque San Juan 10:10 dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Por ende, cuanto más debiéramos estar en conocimiento de que estando en Dios van a venir diversas luchas. Y este enemigo de nuestras vidas, llamado diablo, Satanás, la serpiente antigua, va a querer de todas maneras de que nosotros nos perdamos. Va a impedir de que nosotros hagamos de la voluntad de Dios y va a procurar de alguna u otra manera hacernos sufrir. Alabado sea el poder de Dios. Dios a nosotros nos enseña bien claro ahí en Mateo 13:21, dice: al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cristo Señor nos interpretó aquel punto muy importante. El ungido de Dios ahí en Apocalipsis dijo: fueron halladas tus palabras y las comí, y me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar cuando vino el ángel de Dios y le pasa el librito a Juan ahí en Apocalipsis? Y el ungido de Dios dice que al tomar el libro se lo comió, símbolo de recibir la palabra. No quiere decir que uno como ser humano va a estarse comiendo el cartón, no. La palabra de Dios, como los números en Apocalipsis, son significativos. Por lo cual, cuando miro la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, me voy a darme cuenta que Dios, a través de un ángel, le entrega un librito a Juan. Esto es la palabra viva y eficaz.
Y dice el ungido de Dios que este libro él lo tomó y se lo comió, es decir, recibió la palabra. Es lindo poder recibir la palabra. Dijo el hombre de Dios, cuando comí el librito me fue dulce a mi boca como la miel, pero amargo a mi vientre. Cuando la palabra de Dios se cumple en el ser humano, aquello trae angustia, aquello trae persecución, aquello trae tristeza. Pero eso no es tanto como para poder decir, en Dios voy a alcanzar la victoria y la vida eterna y la eterna felicidad en su presencia. Por eso hoy todos con gozo reciben la palabra y dentro de las iglesias dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando la palabra se empieza a cumplir en ellos tropiezan. ¿Por qué? Porque no soportan la lucha, no soportan la prueba. Recuerde, amado hermano, amada iglesia de Dios, que en la vida una cosa es ser probado y otra cosa es ser aprobado. Yo puedo ser probado por Dios, pero vamos viendo si soy aprobado. ¿Por qué motivo? Porque cuando estoy siendo aprobado me acuerdo de todo, critico, juzgo a Dios, cuestiono a Dios y después creo que Dios me va a bendecir. Tengamos cuidado con lo que imita nuestra boca. La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, nos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo cual Dios, al darnos a conocer este punto muy importante, no nos estaba mostrando un camino de rosas, sino un camino de mucha angustia, de mucho dolor. Pero con todo aquello, Él no nos iba a dejar abandonados. Notemos que en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 4, dice: la eterna y dulce palabra de Dios a estos que le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la desilusión y os ultrajan. ¡Qué bendito es el Señor! Cuando entramos al margen de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en Mateos capítulo 16, verso 25, nos muestra algo muy lindo el Señor, que para poder darnos a conocer este punto muy importante que estamos viendo, la puerta estrecha y el camino angosto, nos vamos a dar cuenta que para poder heredar el reino de los cielos, la misma palabra de Dios dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la salvará. Salvar su vida significa vivir de acuerdo a sus propios propósitos y deseos personales. Esto, entre paréntesis, es ser un hombre egoísta. Pero perder la vida por Cristo significa someterse a la enseñanza de Él, cueste lo que cueste. A nosotros Dios nos ha mostrado el camino de la vida y nos ha llenado de gozo con su presencia. Por eso Dios a nosotros nos muestra un margen muy importante de la palabra de Dios. Y esto implica gran tristeza, gran angustia cuando nosotros optamos en poner nuestros pies en este camino y entrar por esta puerta estrecha. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, vemos grandes ejemplos que Cristo le entregó a la iglesia. Por lo cual Dios nos invita a sacar el ojo derecho o a cortar la mano derecha. ¿Qué es esto? Porque la palabra de Dios ahí en San Mateo, en el capítulo 5, verso 27 al 29, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas un ojo de tu miembro y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por lo cual quiero darte a conocer que el adulterio es un acto sexual con la mujer de otro, como nosotros ya lo sabemos. Pero Jesús enseña que el acto físico no es la única manera de cometer un adulterio. Dice que se puede cometer también adulterio en el corazón. Es decir, cometer el acto sexual en la imaginación. Por lo cual, si alguno mira a la mujer para codiciarla y cometer el acto sexual en su imaginación, Dios lo sabe, porque Él conoce el corazón. Porque la Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 14, alabado sea el poder de Dios. A nosotros Dios nos invita a limpiar nuestros ojos del adulterio y de la fornicación. Muchas veces cuando nosotros vivimos en una vida de fornicación y de adulterio, nos cuesta como poder dejar el pecado, nos cuesta como poder renunciar a aquellas cosas. Pero te quiero decirte que aquel sacrificio que le vas a traer a tu carne te va a traer ganancia en el cielo. Por ende, Dios te invita en esta hora a empezar a ordenar tu vida.
porque el estar pecando deliberadamente delante de la presencia de Dios no es bueno. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sería remedio eficaz físicamente sacar el ojo derecho? Déjame decirte que desde luego Jesús se emplea este lenguaje como puedes escucharlo, figurativo, para poder enseñar lo más urgente de purificar el corazón de tales pensamientos. Porque la palabra hermosa de nuestro Padre que está en los cielos nos narra a nosotros, damas y caballeros, hermanos y hermanas. En Santiago, en el capítulo 1, verso 14, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuándo suelen pasar cosas de este margen en nuestra vida? Cuando yo no oro nunca. Cuando yo soy flojo para ayunar. Cuando yo soy flojo para leer la Biblia y tener mi agenda espiritual llena de trabajos en Dios. Por eso quiero decirte que Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, porque queremos decirte que estamos grabando todos estos temas importantes con una base. Y la base de todo cristiano es la palabra de Dios. Porque de este lugar yo le puedo hablarle muchas cosas significativas de muy grueso calibre y muy importantes. Pero déjame decirte que si no va fundamentado en la palabra de Dios, de nada nos serviría. Por eso quiero decirte que la palabra de Dios tan hermosa, tan gloriosa, nos es dejada para que todos los seres humanos comprendamos el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El hombre de Dios nos dice: amados, yo os ruego como extranjero y peregrino, que os abstengáis, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos invita Dios a través de Pedro a poder considerar que el adulterio y la fornicación, la mentira, la lascivia, la herejía, las contiendas, el odio y los rencores ni aún se deben nombrar en nuestra vida. Por lo cual, cuando nosotros buscamos la santidad y la encontramos, cuando nos abrazamos a Cristo y le empezamos a servir de todo nuestro corazón. Por lo cual Dios te invita claramente, ahí en el libro de Job, en el capítulo 31, verso 1, algo muy importante, dice: conviene hacer pacto con los ojos para no pecar en el corazón. Qué importante es poder en mí considerar de que si Dios está primero en mi vida, voy a ser un hombre de éxito y de muchas bendiciones donde quiera que vaya. Pero esto va a crecer, esto va a avanzar, siempre y cuando yo le dé curso al Espíritu de Dios para agradar el rostro de Dios sin cesar. Por lo cual, la eterna y dulce palabra de Dios en San Mateo capítulo 5, verso 30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por lo cual la mano derecha representa que muchas veces nos preguntamos, porque el poco entendimiento y la poca capacidad y la unción de Dios a muchos nos lleva a cometer grandes errores y a considerar la Biblia de una manera literal. Hay muchos márgenes en la Biblia que son de un punto de vista literal, como otros que son de un punto de vista espiritual. Por lo cual la mano derecha representa algo que para uno es muy precioso, muy deseable, muy importante, pero que te puede hacer pecar y también te puede hacer caer en condenación. Por eso tú analiza en tu corazón y analiza en tu vida y examina esta palabra que Dios te está dando para que te puedas dar cuenta del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por lo cual, amados siervos y amadas siervas de Dios, cada persona con toda sinceridad debe estar consciente de toda cosa que pudiera ser tropiezo y que cueste lo que cueste, debemos eliminarla. Porque yo, para poder decir y tener la osadía, estoy bendecido en Dios, camino en Dios, permanezco en Dios, debo de tener mis pies puestos en este camino angosto y en esta puerta estrecha. Y estas son las cualidades. Es notorio cuando estamos por aquella puerta estrecha y caminando por ese camino angosto. ¿Qué es lo que hacemos? Apartamos nuestro ojo de lo que nos puede hacer pecar o caer. Sacamos nuestra mano de lo que a nosotros muchas veces nos trae gran recurso. Tomamos nuestra cruz como Cristo lo dijo cada día y le seguimos. Nos negamos a sí mismos, considerando de que hay un solo camino para llegar al cielo. Porque te vuelvo a reiterar, es difícil entrar en el reino y seguir a Cristo, pero no imposible. Porque cuando amamos a Dios, permanecemos en su voluntad, la misericordia nos guarda donde quiera que vayamos.
Por eso, amado pueblo de Dios, en este día, toda la iglesia que me escucha en muchas partes del mundo, quiero decirte, amado pueblo, amada iglesia del Señor, algo muy importante. Que hoy, para poder estar en Dios, yo también debo de calcular mis gastos. Cuando yo hablo de gasto, no me estoy refiriéndome a la parte monetaria, a la parte económica, sino que a lo que cuesta poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña que debemos calcular gastos. Es decir, estudiar con cuidado lo que significa ser cristiano. Y decidir si en realidad queremos pagar el precio o no. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, alabado sea el poder de Dios, tienen un buen costo. Por lo cual quiero decirte un punto de vista espiritual que Cristo nos habló basado a calcular los gastos. En San Lucas, en el capítulo 14, versos 26-27, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muchas veces a nosotros nos traen tristeza, estas palabras nos traen preocupaciones y no sabemos muchas veces por dónde irnos, para dónde cortar. Pero quiero decirte, amada iglesia del Señor, que Dios tiene para ti la solución. Cuando Dios te dice aborrecer, por eso no es sinónimo de odiar, sino que yo tengo que considerar que cuando Dios me tiene un trabajo en la vida espiritual, tengo que trabajarlo, tengo que llevar a cabo mi tarea, servir a Dios de todo mi corazón. ¿Qué nos invita Dios a considerar en esta parte bíblica? De que Él tiene que ser, aleluya, el primero, Él tiene que ser el segundo, aleluya, Él tiene que ser el tercero en nuestra vida. Y si sobra algo, es para nosotros. Cuando le das el primer puesto a Dios, déjame decirte que también Dios te empieza a honrar. Dios también te empieza a bendecir. El servir a Dios tiene un costo. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 9, versos 60-61. Cristo mismo hablando dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué importante considerar versículo a versículo, examinando detenidamente la palabra. Me encuentro con la enseñanza de parte de Dios de que para yo poder ser un discípulo de Cristo, tengo que aprender a darle prioridad en todo a Él primero. Por eso muchas veces cometemos graves errores, porque no le damos el lugar que Dios se merece en nuestra vida. Qué lindo es el Señor, y qué terrible es para el impío seguir el camino de su corazón, porque en ello se cumplirá no ser apto para el reino de Dios. Alabado sea el poder de Dios. Nota, iglesia del Señor, ahí en Lucas, que debemos calcular los gastos. ¿Qué es lo que es estos gastos? Les reitero, no estamos mirando de un punto de vista literal, ni tampoco Dios está metiendo su mano a nuestra área económica, sino que nos está hablando en un sentido espiritual, que el servir a Dios trae gastos, trae prácticamente el dejar cosas que son regalones en mi vida. Por eso Lucas capítulo 12, verso 23 dice algo importante: vende lo que poseéis y dad limosna, haceos sus bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega y la polilla no se lo come. Cuando yo logro entender que primeramente tengo que empezar a mirar el reino de Dios, sabiendo que esto me traerá gastos, van a tener que reducir muchas cosas de la carne de mi vida, ahí voy a estar haciendo un tesoro donde un ladrón no se lo puede llevar, ni tampoco la polilla se lo puede comer. Qué lindo es Dios, por lo cual allí la polilla no podrá destruirlo, ni tampoco el ladrón podrá llegar, porque aquel reino será tan equilibrado, llevado a cabo con tanta equidad,
que todos los injustos serán apartados en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y allí habitaremos los que hemos amado a Dios desde que le conocimos hasta aquel entonces. Déjame decirte, amada iglesia de Dios, pueblo amado de Dios, que en Lucas capítulo 14, verso 33, la Biblia me enseña algo importante. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por lo cual quiero decirte que los discípulos y los apóstoles de Dios, que fueron más tarde, una vez que el novio fue quitado de en medio de ellos, tuvieron que entender que para poder interpretar todos estos textos, ellos tuvieron que dejarse guiar 100% por el Espíritu Santo de Dios, no por viejas historietas, ni por literatura humana, ni por odas de Gabriela Mistral, ni de Paulo Neruda, ni de lo que le dice la bruja en el diario el día de hoy, en la cuarta, o en las últimas noticias, o en el diario que rija en tu país, ni tampoco a través de muchas señales de brujos dentro de nuestros hogares, sino a través de la tercera persona de la Trinidad. Esto es el Espíritu Santo bendito de Dios. Por lo cual quiero decirte, pueblo de Dios, que la gloriosa y maravillosa palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Que Dios a nosotros nos invita a poder considerar que la palabra de Dios es maravillosa. Por ende, hoy Dios me invita a poder profundizarme bien en este margen espiritual y considerar que 2 Corintios capítulo 8, del verso 1 al 5, me dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, hablando Pablo en esta oportunidad, que en grande prueba de tribulación la abundancia de gozo y de la profunda pobrezas abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concedemos o le demos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que en sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos entendían la enseñanza de Jesús y la practicaban. Qué importante, amada iglesia del Señor, gente de Macedonia, pueblos adyacentes a Jerusalén, que lograron entender la palabra de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios, primero probablemente que los incircuncisos de corazón que habitaban en el centro de Jerusalén. Porque para ellos la ley, que la ley nunca fue mala. De hecho, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, todos los pueden cumplirlo, todos se pueden esforzar. Pero aquel que ofende la ley en un punto se hace culpable hasta la sangre de Cristo. Por eso tenemos que reservarnos y aceptar a Cristo y considerar de que su sangre fue derramada para librarnos y rescatarnos del lodo cenagoso donde el diablo nos tenía para poder perdernos para siempre. El consejo de la palabra de Dios era tan certero de parte de Pablo a los Efesios. En el capítulo 4, en el verso 28, le decía: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, aparte de la ofrenda de la iglesia. Como individuos podemos compartir con los hermanos necesitados, pueblo del Señor. Ahora Dios no me está diciendo me entrega todo lo que tienes, sino que Dios me está dando a saber de que también yo tengo que tener misericordia de aquel que tiene menos recursos que yo. ¿Por qué? Porque el estar en el camino angosto implica también el poder mirar y ver el sostén del ministerio de Dios. Porque muchos egoístamente piensan de que la obra de Dios avanza con puro aleluya, con puro amén y con puro gloria a Dios, y así no es. Pablo le enseñaba y les decía a la iglesia de Éfeso: gánese el pan como corresponde a un hombre prudente, no ande robando. Qué triste poder darnos cuenta que dentro de nuestras iglesias, hasta los himnarios y muchas cosas dentro de la misma obra de Dios se roban, se pierden. Qué triste. Dios tenga misericordia de aquellas personas poseídas por el diablo para que puedan un día cambiar. Y les decía de que tenían que cumplir con sus ofrendas y también compartir su pan con los que tienen necesidad.
¿Lo está haciendo usted, amado pueblo del Señor, amada iglesia, amada hermana, amado hermano? Si no lo está haciendo, le recomiendo que tome en serio el Evangelio de Dios y empiece a considerar que para poder estar en el camino angosto y poder estar entrando por esta puerta estrecha, implica poder cumplir aquello. Ya los egoístas tienen mucho problema con estas citas bíblicas. ¿Por qué? Porque no abren su mano jamás. Dicen amén, dicen gloria a Dios, pero ya más rato se le olvidó este mensaje y no se acuerdan más. Qué triste. Bendito es el nombre de Dios. Notemos y examinemos la palabra de Dios ahí en Gálatas, en el capítulo 6, verso 10, dice la palabra de Dios. Así que tengamos, según la oportunidad, hagamos el bien a todos. Yo puedo hacer el bien no solamente diciendo, amigo, amiga, Dios te ama, sino que también con ellos y con verdad. Tenemos que mirar por los que están careciendo por necesidad dentro de nuestra sinagoga y ayudarlos. No con todo nuestro salario, sino que con algo prudente, de manera que a nosotros tampoco nos falte. Por lo cual el hombre de Dios le dice así que, hermanos, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tú tienes una prioridad, iglesia del Señor. Y esa prioridad no la tienes con los de afuera, lo tienes primeramente, entre comillas, con los que están dentro de tu iglesia. Tú tienes que ver por los que están dentro de tu iglesia primeramente, porque la calidad comienza por tu casa que Dios te ha dado. En tu iglesia donde estás trabajando, ahí debes de aportar. Y si ves que en la iglesia hay, ahí tú puedes ir en apoyo de otros. Bendito es el nombre de Dios, cuán bella es su palabra. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, versos 17 al 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Claro que no mora, claro que no mora. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántos de nosotros consideramos estas palabras? Ignoramos tanto el mandamiento de Dios porque estamos sumergidos en nuestro propio egoísmo. Nos hemos puesto tan mezquinos y no hacemos la voluntad de Dios. Siempre Dios en el Evangelio de Mateo, como por ejemplo en el 25, verso 31 al 46, si no lo recuerdo aproximadamente, Cristo dice que si ayudamos a los hermanos, le ayudamos a Él mismo. ¿Por qué? Porque en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Por eso, el estar en la presencia de Dios constituye un costo, un gasto. Y este gasto no es solamente prácticamente dar todo mi vida, sino el trabajo espiritual de yo poder dejar las viejas costumbres y abrir mi mano de una manera humilde y prudente para poder apoyar a aquel que tiene necesidad. Si no, la palabra de Dios, el consejo de parte de Pablo a Tito, ahí en el capítulo 2, en el verso 14, dice, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire qué importante esta parte, celoso de buenas obras. Recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra. Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En el 3.14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para que alabado sea el nombre de nuestro Dios para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Qué lindo es el Señor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la enseñanza en las riquezas, dice la Biblia, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hagan bien, que sean ricos de buenas obras, dadivosos, generosos. Si nos ocupamos en buenas obras, estamos poniendo en práctica la enseñanza de Cristo. Eso le dijo Dios a través de Timoteo a la iglesia para que ellos pudiesen crecer y pudiesen avanzar. Qué lindo es Dios. Por ende quiero decirte que en Filipenses capítulo 3, verso 7, dice la palabra de Dios, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo no era cualquier cosa, era un hombre que trabajaba, era prácticamente un sastre, trabajaba en telas. Y de hecho cuando estuvo ahí en Corinto le plació también trabajar, porque sabían que las iglesias que le rodeaban
no tenían tantos recursos como para poder ayudarlo y sostener el ministerio que él estaba llevando a cabo. Pablo era un hombre que sabía unos tantos idiomas, era un hombre docto, sabía lo que hacía, pero él toda aquella ganancia las tuvo como por pérdida, como por nada, con el hecho de ganar el reino de Dios. Y nosotros los que estamos en este siglo, con la responsabilidad de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿qué hemos dejado por amor a Cristo? ¿Hemos calculado gastos? ¿Hemos sacado el ojo derecho? ¿Hemos cortado la mano derecha? ¿Hemos tomado la cruz de Cristo y le estamos siguiendo? ¿Nos estamos negando a sí mismos? ¿Hemos considerado que hay un solo camino? ¿Hemos entendido de que entrar al reino de Dios y seguir a Cristo es difícil? Déjame decirte que la puerta estrecha y el camino angosto están. Pero los que van a caminar por ese camino tendrán que pagar un precio. Por lo cual quiero decirte que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y esta es la vida verdadera, ahora, y la vida eterna al terminar la vida de aquí, la que nosotros vivimos. Muchos dicen, me gozo de esta vida porque de esta vida no hay otra. Qué errado, qué equivocados están. Porque la eternidad recién comienza, damas y caballeros, una vez que nosotros nos vamos en esta transición. Porque Pablo llegó y dijo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabía que el estar en Cristo era mucho más lindo que estar compartiendo su vida, perdiéndose en los deseos de este mundo que para nada aprovecha. Quiero decirte que este es el pensamiento clave. La dificultad y los sufrimientos del cristiano son completamente insignificantes al contemplar la vida eterna. ¿Por qué motivo, me dirá usted, señora, señor? Porque en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué lindo Dios. Y su palabra es maravillosa para cada uno de nosotros. También quiero decirte que es indispensable que contemplemos la palabra perdición. ¿Por qué motivo? Porque el destino de los que andan en el camino espacioso tiene un nombre y se llama el lago de fuego. Y este es un castigo sin fin, porque al contemplar la horrible tortura de poderse estar quemando eternamente sin esperanza y sin alivio, será muy terrible. Por eso debemos de estar sumamente resueltos a entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. La paz y la gracia cubran vuestras vidas desde ahora y para siempre. Les ha servido en este día vuestro colaborador en la fe, Cristian Mardones. Dios les guarde y aliente sus vidas.